poder estar en medio de todos ustedes y juntos compartir este extraordinario culto para nuestro Dios. Dar muchas gracias al pastor Enrique, al hermano Calé, a todos los ancianos, a todos los siervos, a todos los hermanos que han hecho posible que pueda estar aquí. Me siento feliz, hermanos, de poder estar en la preciosa iglesia de Logroño. Una iglesia a la que amo y a la que quiero mucho. Pues tengo buenos grandes amigos y siempre que he estado aquí he disfrutado con ustedes un montón. Y espero que en esta tarde no sea menos. Espero que Dios nos pueda bendecir. Amén. Sencillamente porque todos los que estamos aquí estamos muy necesitados de Dios. De sobra saben ustedes que en el mundo secular independencia es señal de madurez. En el mundo secular es así. Independencia es señal de madurez. No es normal que uno ya tenga una cierta edad y siga dependiendo de la propina de su padre. No es normal. Sin embargo, en el espíritu es todo lo contrario. En el espíritu, cuanto más dependes de Dios, más maduro eres. Y yo no sé cuántos se van a unir a mí en esta tarde, pero yo personalmente confieso que cada día dependo más de su gracia, que cada día dependo más de su favor y que cada día dependo más de su misericordia. Bueno, ya han visto que Enrique está bendecido por el Señor. Amén. Bueno, pues vamos sin más demora al texto que ocupa mi corazón. Libro de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Tú no dejes de tocar, que ahí me haces bien. Dice así la palabra del Señor: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Noten, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz que desde la nube decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Que Dios bendiga esta porción de las Sagradas Escrituras en cada uno de nuestros corazones. Es necesario, hermanos, comenzar diciéndoles que este episodio bíblico se encuentra, como bien saben ustedes, en los 3 evangelios, tanto el Mateo como el Marcos como el Lucas. Aunque sí es cierto que Lucas nos concede ciertos detalles muy significativos, muy importantes, que el resto de los otros evangelios no nos informan. Por ejemplo, si ustedes van a Mateo capítulo 17, podrán observar que el evangelista San Mateo nos presenta la transfiguración de Cristo como un hecho espontáneo y esporádico.
Jesús sube al monte y se transfigura. Sin embargo, aquí en Lucas se nos concede un detalle muy significativo. Lucas no lo presenta como un hecho espontáneo, esporádico. Lucas dice, mientras él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Por qué? Sencillamente porque a Lucas le encanta mostrar a un Cristo que ora. Le encanta. Tanto es así que en su evangelio hace 11 referencias a Cristo orando. Algunas de ellas son como la que aparece en Lucas 6:12, donde dice, y despidiendo a la multitud, se marchó al monte de los olivos y se tiró toda la noche orando a su Padre. Otra se encuentra en Lucas capítulo 21, versículo 37, donde dice, de día predicaba en el templo, pero de noche se marchaba al monte de los olivos para estar a solas con Dios. Y dice el versículo 38 que es el resultado de este, y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharle hablar. Tanto ora que en el capítulo 11 de Lucas aparece un discípulo anónimo para realizar una petición. Y la petición no es enséñanos a predicar, no es enséñanos a hacer milagros, no es enséñanos a liberar a los poseídos como tú lo haces. La petición es, Señor, enséñanos a orar como tú oras. Porque, hermanos, Cristo era el mayor ejemplo inspirador de oración. Tengo que recordarles algo glorioso. Siendo la persona más ocupada, siendo la persona más buscada, siendo la persona más utilizada, él era el último en acostarse debido a su actividad pública, pero era el primero en madrugar para estar a solas con Dios. Dice en el libro de Marcos capítulo 1 versículo 35, y levantándose muy de mañana, se marchó a un lugar desierto y allí él oraba. El otro día, hermanos, les confieso, el otro día yo pensando en este texto lloraba, porque hicimos una actividad en la iglesia a las 7 de la madrugada, y lo confieso para mi vergüenza, hermanos, me costaba ir, Calé, a orar a la iglesia a las 7, y cuando entré, hermanos, me tuve que quebrantar y salir llorando, porque yo decía, Señor, si yo vengo a un lugar donde hay comodidad, donde hay calor, donde me puedo refugiar y me cuesta, sin embargo tú, aun cuando no llegaba el día, a oscuras, que todavía no había llegado al amanecer, te marchabas a lugares desiertos, posiblemente hacía frío, la escarcha se caía sobre tus cabellos y no te importaba, porque tu mayor pasión era estar a solas con el Padre. Alguien dijo cantando, imitemos la humildad de su pesebre, pero por favor busquemos la soledad de su monte, de la misma forma que Cristo oraba. Creo que nosotros también necesitamos orar. Yo sé que la iglesia de Logroño, la iglesia madre de Logroño, está fundamentada en la oración, y que esto jamás, nunca se pierda, hermanos, el pasar tiempo a solas con Dios, porque voy a lanzar una palabra y espero que te alegre la tarde. ¡Teme, Satanás! Cuando vea al más débil de los santos puesto de rodillas buscando el rostro de Dios. Porque en los conflictos humanos, cuando el adversario besa la lona, el enemigo se frota las manos porque sabe muy bien que la ha derrotado. Pero en los conflictos espirituales no es así. Cuando Satanás nos ve besar la lona es cuando más sale temblando. Pues sabe él que cuando nosotros nos quedamos sin recursos y sin fuerzas, hay alguien que sale a nuestro favor. ¡Su nombre! Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, para el creyente la oración no debe de ser un recurso, debe ser un hábito de vida. Hay quien utiliza la oración como un recurso, solo cuando están pasando por momentos críticos oran. Y cuando están siendo favorecidos por su santa providencia, dejan de lado la oración. Pero esto
creyente la oración no es un recurso, debe ser un hábito de vida. En todo tiempo, dice la Biblia. Amén. Hay otro texto que dice constantes en la oración. El propio Cristo compuso una parábola para enseñarnos que debemos de orar sin desmayar, para no desmayar por falta de oración. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amar la intimidad y la oración. Lo que pasa es que les tengo que dar una mala noticia. La escuela de la intimidad está a punto de cerrarse, porque se está quedando sin alumnos. Todos están pasando a la escuela de la fama, del protagonismo, del reconocimiento. Pero miren, yo no sé por aquí, por Logroño, cómo funcionarán las cosas, pero por allí, cuando hay un colegio que está a punto de cerrarse, siempre el director de la escuela envía a un muchacho a la puerta con nuevas solicitudes para que si alguien pasa y se quiere apuntar libremente, lo pueda hacer. Tengo que darles una buena noticia. El director de la escuela de la intimidad y de la oración ha enviado hoy aquí a este muchacho con nuevas solicitudes para ver si hay alguien que se quiera apuntar de nuevo. Eso sí que quede claro. En la escuela de la fama tu público serán los hombres, pero en la escuela de la intimidad tu espectáculo será el cielo. ¿De qué te sirve ser archiconocido aquí si en el cielo eres un puro extraño? Prefiero que aquí nadie me aplauda, que aquí nadie me reconozca, que aquí nadie me considere, pero que en el cielo habitualmente se escuche mi nombre, porque sea Dios quien lo pronuncie. Y voy a lanzar una palabra y espero que te haga bien. Los íntimos pueden pasar desapercibidos aquí, pero son muy conocidos en el cielo. Él ora, y mientras ora se transfigura. Ayúdame. Esto, hermano Paco, me rompía. Porque yo no sé si le pasará a usted, yo cuando oro se descubren mis errores, se descubren mis defectos, se descubren mi pecado, discúlpenme por la expresión, se descubre mi miseria. Pero qué cosa, señores, cuando Cristo ora, se revela la gloria que lleva por dentro. Porque, señores, cada uno da lo que tiene. Yo ofrezco mis errores, yo ofrezco mis defectos, yo ofrezco mi pecado, pero Él ofrece su gloria, Él ofrece su santidad, Él ofrece su pureza. Está orando, hermanos, y se transfigura. Su gloria sale al exterior. Esto es algo increíble, hermanos. Los que están al lado se quedan atónitos, se quedan anonadados, porque están acostumbrados a verle dormirse porque está cansado. Están habituados a verle pedir un poco de pan porque tiene hambre. Están acostumbrados a verle pedir un poco de agua porque tiene sed. A lo que no están habituados es a lo que están contemplando. Están contemplando que el que camina entre ellos, el que come con ellos, el que bebe con ellos, el que duerme con ellos, no es alguien más, no es un hombre que se ha hecho Dios, es Dios que se ha hecho hombre, porque hay a quien le cambias de posición y deja de ser quien es. Él no, Él era el mismo en el trono y era el mismo en el pesebre, seguía siendo Rey de reyes y Señor de todos los señores. Hay una doctrina satánica por ahí, sí, es satánica, es herética, que dicen que Jesucristo no es Dios. Jehová Dios reprenda esta doctrina. Oh, Él no es criatura, Él es creador, coigual, consustancial con el Padre y con el Espíritu Santo. Hoy la iglesia de Logroño decimos que si el Padre es Dios y si el Espíritu Santo no es una fuerza activa, sino que es Dios, no es algo, sino que es alguien, por cuanto tiene persona ya que posee intelecto, sentimientos y voluntad. Jesucristo no es menos, Jesucristo es Dios. Se ha transfigurado. Ha revelado su gloria. ¿Y cuál es el propósito, Señor? Porque tú no tienes que demostrar nada a nadie. ¿Por qué haces esto?
porque me niego a creer que esto es una exhibición de tu gloria para demostrar algo. Tú haces esto por algo. Pues sencillamente porque 8 días antes les he hablado de mi muerte. Les he hablado de mis padecimientos. Les he hablado de mi sufrimiento. Les he hablado de lo que me va a ocurrir. Y solo su gloria te prepara ante el sufrimiento. Es imposible enfrentar el dolor, enfrentar el sufrimiento, enfrentar la soledad, enfrentar la enfermedad si no es con su gloria. Pero ay, amigo, cuando uno contempla su gloria, eso te capacita, eso te fortalece, eso te prepara ante cualquier situación, por caótica o triste que esta pueda ser. Les ha mostrado su gloria para fortalecerles, para capacitarles para lo que había de venir. Se ha transfigurado, hermanos. Y ahora, cuando se ha transfigurado, a un lado aparece Moisés y a otro lado aparece Elías. No les voy a decir nada nuevo porque aquí tienen muy buenos predicadores, lo saben de sobra. Moisés, pastor, representa la ley y Elías representa los profetas. Pero lo que les decía antes, hay detalles que solo Lucas dice. Y este es uno de ellos. Lucas nos dice que hay una conversación entre los tres. Mateo no lo dice y Marcos tampoco. Lucas sí. ¿Y de qué les habla, Señor, a Moisés y a Elías? Dice, y les hablaba de la forma en la que tenía que partir en Jerusalén. Miren, hermanos, yo he tenido el gran privilegio de escuchar a hombres predicar de la cruz impresionante. El hermano Miguelín, ¿cómo te predica de la cruz? ¿De qué forma? Tienen ustedes ahí un hombre sentado, que es el hermano Luis, que una vez predicando del desamparo del Padre Porcello casi me salgo por el teléfono. Las llamas de fuego cada vez dábamos más eso que se hacía con el fello, increíble. He tenido el privilegio de escuchar al hermano Pelele predicar de la cruz, que sin despreciar a ninguno como ese poquitos. Pero díganmelo, ¿qué tenía que ser escuchar a Cristo predicando de la cruz? Ay, Dios mío, cabrón. Ay, Padre, hubiera dado por estar en ese culto escuchándole a él, Cristo predicando del plan de redención. Esto es impresionante, se escapa de la mente humana. Y ahora me imagino que se volvería Moisés y le diría: Moisés, ¿te acuerdas del tabernáculo? ¿Y te acuerdas, Moisés, del velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo? ¿Y te acuerdas, Moisés, de la fuente del lavacro? ¿Y te acuerdas, Moisés, del arca de la alianza? ¿Y te acuerdas, Moisés, de la vara de Aarón? ¿Te acuerdas, Moisés, de los panes de la proposición? Moisés, ¿te acuerdas del sacerdote? ¿Te acuerdas del cordero? Y diría Moisés: sí, me acuerdo. Bueno, pues tengo que darte una noticia, Moisés. Todos esos soy yo. Yo no soy un tabernáculo hecho de manos de hombre, soy el tabernáculo celestial que desciende del cielo. Moisés, yo no soy la vara de Aarón, soy el vástago que nace de la casa de Isaí. Moisés, yo no soy los panes de la proposición, yo soy el pan de vida, y el que de mí comiere, este será saciado. Moisés, yo no soy el grueso velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Mi cuerpo será como un velo que será rasgado. Moisés, yo no soy la fuente del lavacro que tan solo purifica el cuerpo, soy la fuente del lavacro que limpia el alma, lava el espíritu y purifica la conciencia. Moisés, yo no soy un sacerdote cualquiera, yo soy el sacerdote y soy también el cordero, porque yo no ofrezco sangre ajena, yo ofrezco mi propia sangre. Escrito está en Isaías 53:6. Angustiado y el afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja el medio
sino también de todo el mundo. Escrito está en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18, porque no habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles como oro, plata, piedras preciosas, sino con la sangre de un cordero, el cual es precioso y mancha a Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos. Escrito está en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 13: si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de las becerras rociadas sobre el mundo servían para purificación de la carne, cuanto no más la sangre de Cristo, el cual es ofreció mediante el Espíritu eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Yo digo algo y acompáñeme el que sea. Gloria, honra, alabanza, adoración, bendita sea su gracia y reconocimiento al Cordero. Pero es que ahora se vuelve Elías y le dice: Elías, ¿te acuerdas de la profecía? En el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará admirable, consejero fiel, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y su mano tendrá fin, será como refugio contra el turbión, como abrigo contra la tormenta, como arroyos de agua en tierra de sequedad, y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Te acuerdas, Elías, cuando estaba escrito: y la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y se llamará su nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros? ¿Te acuerdas, Elías, que estaba escrito? Aleluya. Y tu Belén de Efrata no serás la más pequeña entre las naciones, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, y sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Te acuerdas, Elías, de lo más antiguo que está escrito? Y pondré mi ante tu simiente y la simiente de la mujer. Tú le irás en el carcañal, pero él pisará la cabeza a la serpiente. Pues bueno, Elías, tengo que darte una buena noticia. Yo soy el espíritu de la profecía y el cumplimiento de ella. Todo se cumple en mí, Elías. Por eso estaba escrito en el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 4: y llegando el cumplimiento de los tiempos, Dios envía a su Hijo en semejanza de carne para cumplir lo que estaba escrito bajo la ley. Escrito está en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 11: porque a él no le plació socorrer a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham y participó de carne y de sangre para liberar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Iglesia de Logroño, te tengo que decir algo y prepárate. Él siempre cumple todas las profecías, él es el cumplimiento de ellas. Por eso ven cómo reacciona a esto voluntario. Él dijo que nacería y nació. No me vale. Dijo que nacería y nació. Dijo que moriría y murió. Dijo que resucitaría y se levantó. Y haz lo que quieras. Dijo que regresa. Y ni todos los infiernos enteros lo pueden detener. ¡No, no, no, no! ¡Cristo viene! Y al pueblo se ha transfigurado. Han visto toda esa gloria. Pues Pedro dice: ¿a dónde vamos? Que este culto no acabe nunca. Vamos a hacer 3 enramadas. Si no te importa, Señor. Una para ti. A ti. Pero otra a Moisés. Y otra para Elías. Que no creo que te molestes. Y dice la Biblia: y esto lo hablaba sin saber lo que decía. Y yo leyendo esto me hice una pregunta que es la misma que les voy a hacer a ustedes. La pregunta que yo me hice fue esta:
Si ante lo santo, porque Moisés y Elías eran dos santos hombres de Dios, si ante lo santo el cielo se ofende cuando lo queremos poner al mismo lugar que Jesús, ¿cómo se sentirá el cielo cuando lo que no es tan santo lo ponemos en el mismo lugar? Si ante los santos, que son santos, el cielo dice: ¡Pedro, cállate que no sabes lo que te hablas! Ante los santos, ¿cómo se sentirá el cielo cuando lo que no es tan santo lo ponemos al mismo lugar? Hermanos, que Dios no busca ser lo único. Que entiende que tienes familia, que tienes trabajo, que tienes la vida con tu casa. Dios no busca ser lo único, pero sí busca ser lo primero. ¿Está cansado Dios de ser un recurso que solo le buscas cuando la vida te aprieta? Y cuando ya te ves un poquito desahogado, le dejas a un lado. Está cansado el Señor de ser una cita más en tu agenda personal. Él desea ser lo primero en tu vida, lo prioritario, lo esencial, lo que ocupe el primer lugar. Pero hermanos, si nos levantamos de mañana y el que trabaja porque trabaja, por el que vamos a hacer recaos, por el que vamos a hacer recaos, nos levantamos y nada más levantarnos el Señor está ahí, porque Él siempre está a nuestro lado y Él está esperando que tengas la bondad y la delicadeza de darle los primeros buenos días a Él y de tener una charla con el Señor. Lo trágico de todo esto es que como vemos que la mañana se nos echa encima y ya está siendo demasiado tarde, salimos corriendo y apenas presentamos el día nos vamos al trabajo. Ahora cuando regresamos, el Señor viene contigo porque en ese rato no te ha abandonado, porque su amor hacia ti no depende de tus reacciones. Te ha acompañado y ha regresado a casa contigo, se sienta a la mesa y está esperando que presentes los alimentos. Apenas les presentas. Después de la comida, dice el Señor, seguro estoy que ahora va a apartar un ratico, que va a anhelar estar conmigo, que va a desear estar conmigo. La cosa es que dices, vengo demasiado cansado, Señor, me voy a echar la siesta. El Señor te deja dormir tranquilo. Dice, cuando se levante seguro que me busca. Tenemos incluso hasta la osadía de justificar nuestra falta de intimidad poniendo como pretexto que ya se echa la hora de ir al culto y ya se ha atrevido a venir al culto sin dedicarle un ratico al Señor. Nos presentamos en el culto. Cuando acaba el culto el Señor espera que tengas un ratico para Él, pero no, en vez de hacer esto optas por ver una película con los tuyos o de estar entretenido o de hablar de quien no tienes que hablar y no le dedicas un ratico al Señor. La cosa es que han pasado todo un día, te has atrevido a cerrar tus ojos sin saber si les vas a volver a abrir, sin hablar con el Dios Todopoderoso y sin buscar un ratico su rostro. ¿No creen ustedes que vivimos muy acelerados? ¿No creen ustedes que no estamos haciendo las cosas bien? ¿No creen ustedes que así vamos muy mal? Oiga, un llamado a la iglesia, un llamado a la iglesia del Logroño. No es un llamado a la salvación, es un llamado a la comunión, es un llamado al altar, es un llamado a la dedicación, es un llamado a dar el primer lugar a Dios en nuestras vidas. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando Elías va donde aquella viuda y le dice, dame un poquito de pan para comer, dame algo. Y la mujer le dice, es que no tengo un poquito de aceite con un poquito de harina para hacer una torta para yo y mis hijos y después dejarnos morir. Sin embargo, el profeta le dice una palabra muy puntual, una palabra muy principal, una palabra muy decisiva, una palabra muy seria. Le dice, mujer, dame a mí primero, porque si tú me das a mí primero, en ti no va a escasear ni el aceite ni la harina.
Hoy hay una palabra de Dios para la iglesia de Logroño. Y el mensaje es este: iglesia del monte, dame a mí primero. Dame a mí primero tu tiempo, dame a mí primero tus días, dame a mí primero tus horas. Dame a mí primero tu juventud, dame a mí primero, que si tú me das a mí primero, no te preocupes que en ti no va a escasear nada. Hay promesa de Dios. Hay promesa de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 10 dice: los leoncillos tienen hambre y Jehová les provee de presa. Dice que los que busquen a Jehová, que no se preocupen, que no tendrán falta de ningún bien. Te voy a compartir un eslogan mío, te voy a compartir un lema mío. Esto es mío, iglesia de Logroño. Un lema que yo estoy viviendo durante muchos años y jamás me ha funcionado. Siempre me ha resultado, no me ha decepcionado el Señor ante este lema, y te lo lanzo para que tú también lo hagas tuyo. ¿Quién se preocupa de lo de Dios? Dios se preocupa de lo suyo. No temas. Tú pon a Dios en primer lugar. Él se ocupa de lo restante. Claro, cuando ve esto el cielo de que quieren poner a Moisés y a Elías en el mismo lugar, el Padre no se calla. Sí, no que me corrijan mis hermanos, que puedo estar equivocado, hermanos. Yo solo creo que he visto a Dios hablar, al Dios Padre, hablar dos veces. Unas en el bautismo y otras aquí. En el bautismo, como Jesús está colocado entre la fila de los pecadores, el Padre tiene que hablar para que no se le confunda por uno de ellos. Que nadie se equivoque. Que el que acaba de ser sumergido en las aguas es mi Hijo amado, en el que tengo toda mi complacencia. Y ahora, para que nadie se confunda, el Padre vuelve a hablar y dice: este es mi Hijo amado, a él oís. Y ahora permítanme que realice un pequeño paralelismo con otro episodio bíblico, donde aquel que estaba en el Hades, aquel rico, le realiza una petición a Abraham. Le dice: Abraham, deja que vaya a predicar a mis hermanos, para que no vengan al mismo sitio donde yo estoy. ¿Y qué dice Abraham? La ley y los profetas tienen. Pero ahora el Padre ya no dice la ley y los profetas. Ahora el Padre dice: este es mi Hijo. ¡A él oíd! ¿Por qué a él oíd? Porque Cristo es la revelación más perfecta, más exhaustiva del Padre. Ya lo dijo él: el que ya ha visto a mí, ha visto al Padre. Escrito está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18: a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el Hijo que estaba en el seno del Padre no lo ha dado a conocer. Cristo no era la palabra pensada, Cristo era la palabra expresada. Yo puedo estar pensando una palabra y esta quedaría oculta en mi mente y ustedes no la conocerían. Pero Cristo no es la palabra pensada, Cristo es la palabra expresada. Ya que por medio de Cristo hemos podido conocer al Padre. Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El camino para que no te pierdas, la verdad para que no te confundas y la vida para que no mueras. Quien le sigue a él y quien le escucha a él, le encamina al Padre. Por eso está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, en este tiempo nos ha hablado a través del Hijo, el cual es la misma imagen del Dios invisible, la misma imagen. El término que usa es apaugasma, que quiere decir, aleluya, mirar a la luz del sol sin que la retina de los ojos sea dañada. Quien miraba a Cristo podía ver al propio Dios y las retinas de los ojos no quedaban dañadas. Cristo era el maestro, pero también era la misma enseñanza hecha carne. Escrito está en el libro de Juan, en el capítulo 1 y versículo 1. ¡Ay, Padre! ¡Aleluya! Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¡Qué alegría! La palabra es la persistencia antes de la eternidad. Pero ahora nos vemos en el versículo 3, y ya se va rebajando hablando de la creación. Dice: y todo fue creado por él. Pero es que la palabra ha decidido encarnarse. ¡Gloria a Dios! La palabra, como alguien dijo, por primera vez ha tomado pulmones, ha tomado corazón, ha tomado boca, ha tomado ojos, ha tomado oídos, ha tomado piernas, ha tomado brazos. La palabra se ha hecho hombre. Y escrito está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, y él estaba lleno de gracia y de verdad.
Aleluya, tanto se ha personificado la palabra que ella tiene que decir en 1 de Juan en el capítulo 1 y versículo 1, lo que vieron, lo que palparon, lo que tocaron nuestras propias manos, tocante el verbo de la vida, la palabra se ha encarnado. Por eso oíd, iglesia de Logroño, este es el consejo: si sigues a Jesús, si le sigues a Él te llevará a la vida. Puede la iglesia decir amén. Si alguien merece la pena, Es escuchar a Jesús. y alguien se preguntará: ¿y cómo hago para escucharle, Emilio? Vamos a oírle, ¿cómo hago para escucharle? Alguien dijo: lee la Biblia en alto. Léela en voz alta. Y cuando leas la Biblia en voz alta, estarás escuchando la propia voz de Dios hablando. Porque Dios es el único autor que está presente cuando su libro se lee. ¡Aleluya! Yo puedo estar leyendo el libro de alguien, el autor no está presente. Dios no. Es el único. Cuando su libro se lee, está presente. Por eso quieres escuchar la voz de Dios para seguirle. Lee la Biblia, lee la Biblia, guarda la Biblia, aliméntate de la palabra. Y es más, nunca cometas la torpeza. Ahí va. Nunca cometas la torpeza de creer que el que sube por aquí está solo. A lo mejor ustedes aquí ahora mismo me están viendo solo, pero si abrieran los ojos de la fe, se darían cuenta que ahora mismo en el púlpito conmigo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que de la misma forma que los profetas no hablaron por su cuenta, sino que todos eran inspirados por el Espíritu, nosotros como nos oímos aquí, dice la Biblia, que no somos nosotros los que hablamos, es el Espíritu Santo el que habla a través de nosotros. Por eso, cuando escuches, no te fijes en el predicador, fíjate en el Dios del predicador que está detrás hablando a tu corazón, y sigue cada una de estas enseñanzas, las cuales te llevarán al reino de los cielos. Ay, Padre, me dejan decirles una frase que acabo de recibir ahora, pues la suelto. Cada texto de la Biblia es una calzada que te encamina al reino de los cielos. Anda por esta vereda, anda por este camino. El camino de la palabra es un camino tan recto que dice la Biblia que el que ande por ella, por torpe que sea, no se va a extraviar. Sigue los pasos de la palabra de Dios y ellos te llevarán al reino de los cielos. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios, amados hermanos. Espero haberles hecho bien. Si es aplauso es para el Rey de Reyes, no se cansen de batir sus palmas, porque Dios sí es digno de recibirlo. Que Dios les bendiga mucho.
a sus siervos, que en esta tarde han sido utilizados para el bien y la bendición de la iglesia.